Bienvenidos a Terraplanistas Spain y a esta séptima entrega del origen de la vida. Vamos a continuar donde lo dejamos anteriormente y es en la ridiculización de las microcimas, el contraataque de los defensores de Pasteur. Lamentablemente y como era de esperar, sus rivales no se quedaron con los brazos cruzados. Raivoet Lange, oficial del gobierno en esta materia, defendió a Pasteur con halagos y ridiculizó las microcimas de Bécham. Este le respondió en una misiva defendiendo su honor y la legitimidad de su investigación. Al igual que ocurrió entre Reich y Einstein, a Bécham nadie le contestó. Pasteur se había pasado estos meses desprestigiando a Bécham entre todos los miembros de la academia, que, amedrentados, decidieron dejar a Bécham solo y desaconsejaron que el término microcima pasara a usarse de ahora en adelante en artículo alguno. Se dieron a conocer otros trabajos de Bécham sobre las microcimas posteriormente, pero todos fueron ninguneados productos de estas directrices. Pasteur fue declarado héroe nacional y salvador de la industria de la seda francesa. Y en cierto modo lo fue, ya que el sistema que Pasteur había propuesto enriqueció enormemente a los poderosos en detrimento de los cultivadores. Antes que la industria farmacéutica se consolidara como segunda gran industria del mundo, tan solo superada por el petróleo, ya empezaban a existir estas estructuras piramidales que poco o nada tienen que ver con el verdadero conocimiento. Y sí con el poder, porque fue el poder lo que ocultó el origen de las enfermedades en las microcimas, posteriormente llamados biones, protitas o simbiontes, ya que esto a la larga les hubiera hecho perder la autonomía y el poder que ganaban los cultivadores, es decir, el pueblo. Pero eso no tiene nada que ver con el conocimiento, tiene que ver con el poder, y la desigualdad se perpetuaba a partir de no quebrantar las relaciones de dependencia que Pasteur se encargó de mantener entre las farmacéuticas y los agricultores. Que las microcimas eran los restos vivos de la vida general y animal, de la cual en un pasado reciente o lejano habían sido los elementos celulares constituidos y que en realidad eran los elementos anatómicos primarios de todos los seres vivos. Aquello que había quedado como una hipótesis en 1865 era una realidad 17 años después. Efectivamente, a la muerte de un órgano cualquiera, todas sus células desaparecen, pero las microcimas permanecen imperecederas. Las microcimas eran la memoria de la vida. Los experimentos en la naturaleza. Las pistas de que el medio, y no la bacteria, lo es todo. El invierno en Montpellier fue particularmente frío en los años 1867 y 1868 con intermitentes heladas. En el jardín botánico se encontraban diferentes especies de plantas. Todas las que se encontraban a la intemperie obviamente se habían congelado producto de las gélidas temperaturas. Pero como algunas de ellas se encontraban resguardadas también en el interior, a temperaturas lógicamente mucho más confortables, Bécham vio en esto una oportunidad de oro para estudiar la evolución de las microcimas vegetales en situaciones extremas con respecto a un control. A pesar de la dura piel que presentan este tipo de plantas, que les permite evitar en la medida de lo posible la pérdida de agua por evapotranspiración, el interior presentaba una abundante presencia de bacterias entre las que predominaban dos especies a las que denominó Bacterium thermo y Bacterium putrininis, respectivamente, que desaparecían y volvían a aparecer cuando la escarcha, fruto del frío, se volvía a formar en los días en que el termómetro bajaba a cero. En las zonas congeladas de la planta no se detectaba rastro alguno de microcimas, sino tan solo de esas bacterias, mientras que en las zonas no congeladas ocurría exactamente lo contrario.
Esto es, solo se encontraban microcimas presentes. Y para rematarlo, en las zonas intermedias se observaba una clara tendencia de estas microcimas a formar dichas bacterias y viceversa. Es decir, se cumplía la primera ley del comportamiento de las microcimas y su tendencia a convertirse de microcimas a bacterias y viceversa, cuando las condiciones del medio, producto de la temperatura, así lo obligasen. Y para rectificar este comportamiento, en los controles se observaba una actividad normal de las microcimas, es decir, un pleno equilibrio entre bacterias y microcimas. A pesar de aplicar cortes transversales, no se observó en ningún momento invasión externa alguna de bacterias, tal y como el simplista y reduccionista planteamiento monomorfista e infeccioso de Pasteur, plenamente vigente hoy en día, hubiera contemplado. Había algo que no lo permitía. Fue entonces cuando analizó químicamente el medio, descubriendo que, en términos generales, la savia celular del cactus normal tenía una reacción ácida, mientras que la de las partes congeladas era ligeramente alcalina. Estos cambios, sin embargo, variaron ligeramente con cada planta examinada y en una memoria sobre el tema afirmó la coincidencia y correlación entre el desarrollo de las bacterias con respecto a la alcalinidad del medio con estas palabras. Aunque se ha creído lo contrario, las bacterias pueden desarrollarse en un medio ácido, que puede permanecer ácido o alcalinizarse, y también pueden desarrollarse en un medio absolutamente neutral. El frío extremo para este tipo de planta había cambiado las condiciones ambientales, haciendo que ésta enfermara. Pero el mal era el frío, obviamente, y no las bacterias, que no solo no eran patógenas, sino que actuaban como un freno, una defensa, para evitar la muerte de la planta por congelamiento. Es algo, visto ahora con la lógica de la que tanto carece la moderna biología, insultantemente obvio. No hay enemigo fuera más allá de la propia ignorancia del humano. Pasteur, por su parte, jamás se había preguntado por el medio, jamás. Y decir que no lo hizo Pasteur es tristemente lo mismo que decir que toda la medicina alopática construida sobre sus falsos pilares tampoco. Hay que entender perfectamente esta ley, de lo contrario no se comprenderán las dramáticas consecuencias que esta incorrecta y antropomórfica visión del mundo natural ha tenido para el conocimiento. Y por si esto no fuera suficiente, al apropiarse la propagación de bacterias por el aire, que ahora Beckham atribuía correctamente a las microcimas, Pasteur se encerró en la idea de que cada tipo de fermentación es producida por un tipo concreto de bacteria. Un solemne despropósito que, no contento con ello, extendió a la explicación de todas las enfermedades, tanto bacteriológicas como las futuras virales. En la relación inequívoca de que la medicina alopática ha establecido entre un tipo concreto de bacteria, virus, etiquetado de patógeno, con la causa de una enfermedad concreta. Y este fue el nacimiento de la imperante idea, hasta la fecha actual, del monoformismo, según la cual toda bacteria es, y sólo esa bacteria que, por lógica, se oponía al pleoformismo, que Beckham fue el primero en introducir de forma indirecta y que desarrollaron de manera mucho más profunda sus discípulos más directos, su hijo Joseph, su ayudante Julius Tissot y finalmente el alemán Gunther Enderlein. Pero las simplistas ideas monomórficas tuvieron la aceptación de la mayoría de los padres de la biología moderna, principalmente de Robert Koch, 1843-1910, descubridor del bacilo de la tuberculosis. El hallazgo por parte de Koch de las esporas presentes en ciertas bacterias en forma de vara, a las que llamó bacteridias, se asoció como causa de la fiebre esplénica o antras que por aquel entonces azotaba al continente europeo. Y con esa media verdad, unida a otras mentiras, se dio un fuerte espaldarazo a la teoría
monomórfica, enterrando con ello la pleomórfica, que en Wikipedia y otras propagandas oficialistas se considera falsa y superada. El monomorfismo era más trivial, y casos concretos como el del antras de Kolch, tramposa y muy maliciosamente se generalizaron al comportamiento en el mundo de la biología, mediante experimentos como el que hicieron en los glaciales Tyndall y Pasteur, que pudieron realizar en su momento ya que gozaban de ayudas económicas que sus oponentes no. Sobra decir que todas estas subvenciones beneficiaran siempre a la incipiente industria farmacológica. Solo demostraban una parte muy minúscula de la verdad, que falsamente se estableció como una ley general de comportamiento de todas y de cada una de las bacterias. Prueba de esto es que la presencia de una determinada bacteria no implica infección ni sintomología y viceversa. Por consiguiente, no es una ley, y sería muy discutible ni siquiera que se trate de un principio. La biología lo ha tomado como un dogma, por interés espúreos basados en esa simplista visión ajena al comportamiento real de la vida. Para todos nosotros que todavía no nos hayamos hecho una idea de la enorme importancia y sobre todo simplicidad de los descubrimientos de Bechan, imaginen que tiran unas cáscaras de una fruta dulce al suelo. Poco tiempo después aparecen moscas y microorganismos encargados de eliminar esos restos. Pero ninguno de esos entes vivos tienen nada que ver con la causa que llevó a su aparición. Simplemente el medio cambió, producto de un desecho que no debería de estar allí, y que contenía un exceso de glúcidos que para el bien global de todos tenía que ser eliminado. La vida, y conviene recordárselo a los materialistas, lleva mucha ventaja al humano y ya ha creado sus mecanismos específicos para que el medio pueda estar siempre en permanente equilibrio. La naturaleza crea las cosas siempre con un propósito, aunque en nuestra limitación no seamos capaces de verlo. En el caso de la fruta, la propia vida que la creó también crearía el proceso mediante el cual la devolvería al igual que le corresponde, en una cadena sin principio y sin fin. No hay ni agresión ni defensa, sino equilibrio, que vivimos amenazados continuamente en una delirante y falsa idea del hombre moderno. La creó él en su limitación y su incapacidad de comprender la verdad, la naturaleza de la que parte, aunque se haya olvidado completamente. Y eso es lo que verdaderamente hace nuestro sistema inmune. No nos defiende, simplemente mantiene el equilibrio interno, creando los procesos de homeostasis idóneos para cada casuística y eliminando, cuando es innecesario, todo aquello que ya no debe de estar allí. Para ello, es necesario entender que todo está sujeto al cambio y, por tanto, a un ciclo. Una Escherichia coli, bajo unas condiciones químicas dadas de pH y RH, es un agente que, entre miles de ejemplos, desarrolla un papel clave en la absorción de las vitaminas en nuestros intestinos, pero que fuera de ellos puede desarrollar otras funciones, siendo tan solo algunas de ellas las etiquetas de patógenos. Bechan se dio cuenta de que un cambio en el medio químico, incluso por muy leve que éste sea, puede cambiar la estructura y el comportamiento de absolutamente todo. El ciclo subyacente a dicho cambio continuo fue resumido en su frase final, y es: todo ser vivo es reducible a microcimas. Antoine Bechan, 1883. El estudio y observación de las microcimas de Jules Tissot, 1870-1950. Jules Tissot empezó su estudio sobre la microbiología en 1922, cuando se encontraba ya bien entrada su carrera, que hasta entonces se había desarrollado en disciplinas que nada tenían que ver con la microbiología, sino con el diseño de un sistema de rescate de personas en minas. Este sistema se llegó a utilizar en la Primera Guerra Mundial como protección contra el uso de armas químicas. En 1920, Tissot había
accedido a la Cátedra de Fisiología General y comparada en el Museo Nacional de Historia Natural de París. Fue allí donde empezó a centrar su estudio en los hongos y levaduras microscópicas. Su investigación le llevó a concluir que el constituyente esencial de los organismos vegetales y animales no serían las células, sino lo que él llamó mohos orgánicos, los cuales formarían una red de tejidos muy parecidas al micelio que forman los hongos. Estos mohos podían pasar a convertirse en mohos patógenos, de cuyos micelios surgirían por fragmentación las bacterias patógenas en continuos cambios. El pleoformismo que descubrirá Enderlein. Tissot investigó otros tantos fenómenos fisiológicos tales como reacciones inmunológicas, coagulación, fagocitosis y hematopoiesis, entre otras, pero reinterpretándolos ahora en términos micológicos. Su conclusión: toda la fisiología conocida tiende a comportarse de la misma forma en que lo hace la fisiología reproductiva y evolutiva de los hongos. Es decir, que el comportamiento de los hongos es un fractal del comportamiento de todas las entidades biológicas. Según Tissot, si se daban las condiciones adecuadas, esto es, la reproducción y multiplicación de los cultivos bacterianos, estos se transformaban finalmente siempre en un tipo de hongos conocidos como hifomicetos, en la misma y simétrica forma en cómo estos se reproducen. En cualquier caso, Tissot dejó muy claro que la causa de las enfermedades era el desarrollo anómalo de gérmenes o partes presentes en el interior de la célula, y no de la bacteria entera en sí, la cual no era más que un resultado de estos diminutos constituyentes. Si Beckham al final de su carrera concluía que la vida se reducía a microcimas, el desarrollo anómalo de estas era, para Tissot, claramente sinónimo de enfermedad. Para llegar a tal conclusión, Tissot realizó durante las dos siguientes décadas a 1922 una maratoniana serie de 604 fotografías que pretendían demostrar su hipótesis en múltiples casos. Para ello utilizó un potente microscopio óptico siempre en el límite del visible y de manera muy calcada a Reich. Tissot criticaría mucho el uso del microscopio electrónico, precisamente por imposibilitar la observación real del comportamiento de la vida. Y es que es de un sentido común aplastante. Solo se puede observar el proceder de la vida cuando ésta está viva. El microscopio electrónico no hace eso. Posee más potencia y aumentos que el óptico, pero solo observa una fotografía congelada de la vida, y no la vida en sí. El resultado de estas décadas de investigaciones fue un extenso artículo constituido de 3 partes, revisado y ampliado en varias ocasiones. Las 3 partes fueron publicadas en los años 1926, 1936 y 1946. Serían las siguientes. En la tercera y última parte, donde Tissot desmonta lo que él denomina los 4 grandes dogmas de la microbiología, al tiempo que hace una defensa de las tesis de Beckham y de sus seguidores en detrimento de las de Pasteur. Estos dogmas serían: la panspermia atmosférica o contagio por bacterias del aire, la asepsia de los organismos vivos, el monoformismo bacteriano de Pasteur y la inexistencia de enfermedades infecciosas. Tissot sería, por tanto, uno de los primeros en atreverse a afirmar la falsedad de la transmisión de enfermedades, que es el cuarto dogma, hecho que le valió la firme oposición en bloque de todo el establishment académico. En los últimos años de su carrera, Tissot se opuso frontalmente a las campañas de vacunación masiva, alcanzando con ello una casi solidaria voz contra estas. Hago un inciso aquí, ya que Jules Tissot en 1948 escribió un libro,
titulado La catástrofe de las vacunas obligatorias, ya en aquella época. Hasta aquí la séptima parte y nos vemos en la octava parte. Muchas gracias por este tiempo dedicado en estar por aquí y hasta pronto.